Quiero con esta imagen que pensemos en qué consiste la vida espiritual en un promotor vocacional. No le puse espiritualidad porque el término espiritualidad hoy en día se ha vuelto muy ambiguo. Hay espiritualidad, ahora la gente dice que hay espiritualidad hasta para, no sé, construir una casa, seguramente, pero aquí lo que quiero que, la idea gorda que quiero que se quede en nuestras cabezas y baja el corazón y se manifieste en las obras es que vida espiritual del promotor vocacional. Ahí está una imagen. Un promotor vocacional tiene esta tarea de que con su vida enseña a los demás dónde está Dios junto. Esa es la promoción que uno hace. En un mundo donde quizá mujeres y hombres a lo mejor están totalmente desolados, por eso aparece ahí una rama. Si se fijan, en esto consiste. Pero no consiste en traer solo un librito acá, o yo mi liturgia de las horas y decir, pues a lo mejor, ay, es muy espiritual, lleva su rosario en su mano. Seguramente que sí. Aquí lo que se trata es que yo, con mi modo de pensar, de hablar y de actuar, yo señale dónde está Dios. Esa es la vida espiritual, poco, muchas palabras. Adelante. Pueden ustedes interrumpir a la hora que gusten lo que no se entiende. El promotor espiritual es una persona humana y cristiana, no somos ángeles. No somos ángeles. Dios no creó otros dioses y hay que entenderlo bien. ¿Verdad? Entonces es una persona humana y cristiana. Yo siempre pongo esto porque me interesa que se entienda que la vida espiritual entra por la cabeza también. La persona humana y cristiana es inteligencia. Yo tengo entendimiento, yo tengo cabeza. Y por esa inteligencia yo conozco a Dios, a la iglesia y al mundo. Segundo, yo tengo apetitos sensibles. Yo deseo amar, servir a Dios. Amar y servir a Dios, a la iglesia, al mundo. Yo tengo apetitos. Es bien interesante. O sea, yo deseo verdaderamente señalar con mi vida dónde está Dios. Yo deseo, yo quiero. Yo tengo voluntad. Con la voluntad tiende al bien delante de Dios, de la iglesia, del mundo. Yo soy promotor vocacional. Yo deseo el bien primero delante de Dios. Si yo no deseo el bien delante de Dios, no sirve que no desee el bien en las mujeres y en los hombres, en los jóvenes. Primero yo debo de desear delante de Dios el bien, delante de la iglesia y después al mundo. Aquí está el orden, hermanas y hermanos, de la vida espiritual. Si la vida espiritual no comienza en Dios, pasa por la iglesia, al mundo no lo vamos a anunciar nada. El hombre es acciones libres, ahí me abandona eso. Es decir, yo tengo la capacidad de decidir. Mis acciones deciden. Mi modo de pensar, de hablar, de vivir, decide en la vida de las mujeres y de los hombres. Tiene que ver mi modo de pensar, de hablar, de actuar. Mis acciones van a ayudar a facilitar que el joven o la joven encuentre a Dios, o van a impedir que tengamos eso en cuenta. Aquí no se trata solo de hablar, aquí no se trata solo de decir, oye, no quieres entrar al convento, oye, no quieres ser cura, oye, no quieres ser casado, oye, la vida seria, oye, no quieres. Aquí mis acciones deciden en la vida de los demás, repercuten en la vida de los demás. Por eso yo tengo que tener claro todo esto. En síntesis, pongo la vida espiritual abarca la totalidad de la persona. Es un estilo, es un modo, fijémonos bien, modo de vivir. No es una hora, no es en este encuentro, no es cuando yo hago el peregrino
Y esa promoción comienza con Cristo. ¿Y quién la comienza? Tú la comienzas con toda tu persona, niño. Tú, Señor, Señora. Más o menos vamos siguiendo la hebra. Si habla el español o habla el inglés para hablar en inglés. Si la entendemos, gracias. Adelante. ¿Qué es la vida espiritual? Magistralmente San Pablo en la carta a los Romanos 8:14 lo define. Los que son la vida espiritual consiste en ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso lo pongo ahí. La cita completa es: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es la vida espiritual? De un promotor vocacional que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Yo me puedo guiar primero por mis constituciones, no, primero es el Espíritu de Dios. Entramos aquí a la hondura de la formación espiritual, de entender en qué consiste la vida espiritual. Pongo ahí vida, viene del suegra, esta palabra griega suegra que significa actividad, cualidad que posee todo sujeto vivo. Fíjese bien, vida espiritual no es pasividad, vida espiritual hace referencia a actividad, cualidad que posee todo sujeto vivo. No solo la promotora vocacional de la comunidad, todos con nuestra actividad, con nuestra vida, ¿verdad? Promovemos la vida espiritual, promovemos a Cristo. Viene también de Dios. Fíjense, aquí está el tema todo. Dios significa cambio, transformación, fluir temporal, en definitiva vida. Es decir, vida espiritual, hermanos, tiene que ver con cambio. Yo si lucho por una vida espiritual como sacerdote, como religiosa, como promotor vocacional, niño, se tiene que notar el cambio, la transformación, la configuración, la identificación, la educación, la formación de mi persona en el fluir del tiempo. Es bien interesante. O sea, con estas dos palabras, ¿qué quiero que entendamos? Que la vida espiritual es actividad, es movimiento, es cambio, es transformación en el tiempo de una mujer, de un hombre que es cristiano. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Siempre voy a estar refiriendo qué es y qué no es la vida espiritual, más voy a estar subrayando qué es. En síntesis, vida hace referencia a actividad interior y exterior del hombre. La vida espiritual del promotor vocacional, hermanos, abarca la parte interna y externa. No es solamente que, yo como soy la promotora o el promotor aquí, no, mi vida completa, interna y externa. Tiene que ver con una realidad que posee el hombre en sí mismo, adaptarse al plan de Dios. Dios nos ha creado capaces de Él. Este es el tema. La vida espiritual consiste en que yo entienda que Dios me ha creado con una capacidad de adaptar mi vida a la de Él. Por eso se dice que somos obra de Dios. Por eso se dice que no va a descansar nuestra vida más que en Dios, porque Él me ha creado. Por eso, la vida espiritual consiste en adaptarme, en meterme en la vida de Dios, dicho mal y pronto. Ahí vamos. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, declaración? ¿No? ¿Sí me hacen favor de responder todos? ¿Sí o no? ¿No? Bien. No. Están muy aguados, no sé si tienen ganas de etimología, vida propia del espíritu de los seres
empiezo, por eso trabajo, por eso estoy. A ese movimiento me refiero. La vida espiritual no consiste cuando yo me meto solo a la capilla. Por supuesto, que son unos momentos fuertes, pero la vida espiritual abarca mi vida toda mi vida. Entonces, viene del hebreo ruach, del griego neuma, del latín spiritus. Todo eso, ruach, el neuma, spiritus, se traduce como vida. Por eso yo le puse el título Vida espiritual del promotor vocacional. Vida. Aquí no se trata solamente de que yo tenga mucha ciencia. No, vida. Que esto que yo he leído y estudiado se manifieste en mi modo de vivir. Esta es nuestra tarea, esta es la promoción que llevamos, este es el yugo, vamos a decirlo así. Entonces, el ruaj, el neuma y el espíritus ahora se traducen como vida. Entonces, la vida espiritual no solo consiste en un conjunto de normas, de actos de piedad, por supuesto, pero abarcan toda tu vida, toda mi vida. Es como el cura, yo no dejo de ser cura si voy a la playa, no soy cura donde sea, me vea o no me vea la gente, me conozca o no me conozca la gente, y yo soy promotor vocacional. Solamente aquí en esta reunión, acá cuando voy con un amigo, porque no se den cuenta, no voy a hacer que no hemos entendido. Se tiene que notar, ¿se acuerdan cómo eran las conversiones de los primeros cristianos? ¿Por qué se convertían? Por la ciencia, no por el modo de vivir, les atraía. Ahí está. Entonces, es bien interesante que nosotros nos metamos en eso. Que si yo soy promotor vocacional y yo no recibo diario la caricia de Dios, yo no voy a promover nada. Seré bueno para hacer muchas cosas, pero al final no promuevo a Cristo. Esto es lo que quiero que te digan. Si mi vida no está enraizada en Cristo, mi vida toda, pues no va a pasar a lo mejor peleándome que si ya me ganaron la vocación, que si no me la vayan. Tú promueve a Cristo. Y si se fue y es casada o se queda célibe o soltera, no me gusta mucho porque el término soltero hoy también se presta para muchas tonterías. Pero aquí lo que se trata es de promover a Cristo con mi modo de vivir. Hombre, pues sí, con los cursos, con todo lo que nos dan, pero ahí va. Adelante. Cualquier cosa que no se entienda, me dicen. En síntesis, siempre, ¿qué es la vida espiritual, hermanos? Movimiento que procede del interior del hombre. La vida espiritual, los padres de la iglesia la definen desde San Justino, filósofo y teólogo, la define como ese deseo de Dios. Por eso dice, movimiento que procede del interior de la mujer, del hombre. Si yo quiero vida espiritual, debo de desear a Dios, debo de querer a Dios, debo de anhelar a Dios, ¿verdad? Que busca apropiarse de una realidad que explica y da razón a su existencia. Yo me quiero apropiar, yo hago mía qué realidad, Dios, lo hago mío, porque Él es el que mueve, Él da razón de mi existencia. En esto consiste la vida espiritual. La vida espiritual, cuando hay vida espiritual, se nota en una persona, se le nota. Dios es la razón de su existencia. No solamente es espiritual cuando va a ejercicios, cuando va a un retiro. No, se le nota que tiene a Dios y desea a Dios. Eso, cuando nuestro Señor se acuerda, nos dijo, no tengan miedo, dice, hasta los
de apropiarse cada vez más, de hacerte cada vez más de esa realidad que da razón de mi existir como casado, como célibe, como consagrado, como sacerdote. Ahí va el tema. Yo quiero en suma participar continuamente en la vida de Dios. Entonces, esta es la vida espiritual. Yo deseo, yo tengo un movimiento interno. Por eso, ¿se acuerdan cuando uno comienza la Santa Misa? Empieza ese movimiento interno de querer estar con la Trinidad, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y inmediatamente paso a limpiar mi persona y digo, reconozco que te he ofendido a ti, que he ofendido a los demás y a mí mismo. Yo confieso. Y yo me limpio porque yo quiero participar en tu vida. No, eso es tan bonito, todos juntos. Adelante. Esto me interesa que lo tengamos clarísimo. La antropología de hoy. Pero está bien, ¿no? Me falta, así me verán. Me falta, se me va a ver, pero lo bueno es que saben. Lo puse así, yo vi que ahora hay que poner bien con V para llamar la atención. Entonces esto es verdad. Este cura no sabe qué escribir. No, o sea, soy humano, por eso dije, si yo no soy Dios. Porque luego pensamos que somos como dioses. No, Dios existe y no eres como ni yo. Madres, digo, señores, Dios es mi Padre. Soy un hombre creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, llamado a la comunión con Dios. Es decir, Dios es mi Padre, se traduce, dicho mal y pronto, Dios es mi origen, Dios es mi principio y mi fin. Después, yo soy obra de Dios, creado por Dios, yo soy resultado de Dios, yo soy propiedad de Dios. Por eso yo debo anhelar la vida de Dios. Por eso, porque yo procedo de ti, tú eres mi Padre. Yo estoy hecho a imagen y semejanza tuya. Por eso deseo corregirme. Ese es el deseo de Dios para los niños. Cuando uno desea corregirse, cuando estás en pecado, en definitiva, yo lo que quiero es parecerme, no perder la imagen y semejanza de Dios, recuperarla, y por eso voy a cambiar su hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy creado para ti, para vivir en unión contigo, en comunión íntima contigo, no solo superficial. La vida espiritual se explica también con este esquema. La vida espiritual consiste en que yo entienda, ¿verdad?, que Dios es mi Padre, que soy criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Él, llamado a la comunión con Él. Por eso yo debo de desear a Dios. Yo soy una persona humana y cristiana. Entonces, la vida espiritual, hermanos, consiste en esto, en que yo manifieste al mundo que Dios es mi Padre, mi principio y mi fin. Que yo no soy Dios, que soy criatura, que yo no puedo ocupar el lugar de Dios. Yo no, es que soy el director espiritual y por eso puedo querer suplantar el lugar de Dios como Dios me le dé. Yo soy criatura, pero también me equivoco, también ensucio la imagen y semejanza que tú imprimiste en mi vida, Señor, desde que me creaste. Por eso tengo una vida espiritual, que ahora veremos compatibilizando todo esto, porque quiero vivir en comunión contigo. Un promotor vocacional se denota cuando vive en comunión con Dios y cuando no vive. Punto. Las cosas como son. Adelante. ¿Cómo se concretiza la vida espiritual? Como un medio para encontrarnos. Yo soy un promotor espiritual vocacional. Yo quiero encontrar a ese Dios que te anda buscando y quiero ayudarte a ti a que encuentres a ese Dios que te anda buscando siempre. Esa es nuestra tarea de todos. Pero yo tengo que tener a Dios,
una vida espiritual. ¿Ya? Entonces ahí está. La vida espiritual es un proceso progresivo. La vida espiritual no se da de un día para otro. Viví un retiro y creo que ya me convertí. No, acuérdense, hasta los señores dicen, cállate, no le digas a los demás. Ese es un proceso progresivo. No piensen que llamó a Mateo y Mateo cambió inmediatamente como por arte de magia. No, le gustaron como a mí. Porque a mí ya había pegado a los sentados. Entonces, proceso progresivo de comunión, de comunicación y de unión de amor entre el hombre y la Santísima Trinidad bajo la acción santificadora del Espíritu Santo. No se desesperen, no nos desesperemos, la vida espiritual, paso a paso, proceso progresivo. Pero ese proceso progresivo comienza con hablar con Dios, yo me comunico contigo. Y lo vamos a ver. Si yo no tengo diálogo con Dios, ¿qué tienes espiritual? ¿Qué tienes espiritual? ¿Qué voy a promover? Voy a promover muchas actividades, pero yo no promuevo a Dios, porque yo no lo tengo, yo no me comunico con Él. Yo estoy en pecado, yo no estoy en unión con Él. Hombre, podríamos sacar tanto de aquí. Adelante. Sintetizo, La vida espiritual, eso que dice V, el promotor vocacional, no consiste en repartir solo revistas. Este padre que se debe dar este anuncio, que quiero que se vaya con nosotros esta muchacha. Déjenme que ya promovemos una fiesta bien. Pero se nota cuando el cura tiene vida espiritual, cuando el matrimonio tiene vida espiritual, cuando las madres tienen vida espiritual, se nota. Y ustedes lo han vivido. Hay mucha gente que dice, yo vivía mejor cuando estaba en mi casa que ahora en el seminario. Claro que sí, porque a veces aunque estemos en el seminario, no estamos con Dios. O a lo mejor aunque estamos casados con la iglesia, pero no vivimos con Dios. Entonces, no consiste solo en repartir o asistencia a programas de radio o televisión para contar su vocación, sino que es un modo de vivir cristianamente, como la revelación en la ley, verbo en hechos y palabras, palabras y hechos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, reclamación? ¿Hay algún problema entre nosotros? No, bueno, entonces, se trata de vivir con sinceridad. ¿Se acuerdan de que me encanta esta palabra? Sincera en Roma, llena de esculturas. Hacían concursos. Todo el mundo hacía concursos porque su escultura, la escultura, pues, son imágenes, esculturas. En Roma se hacían las esculturas, todo el mundo quería concursar y por salir al concurso a veces no estaba todavía bien. Primero la escultura se hacía en cera y a veces la cera todavía estaba cruda y cuando sacaban la escultura afuera le daba el aire y el sol y se empezaban a saber todas las cuarteaduras. La sinceridad es sincera. Y ellos, para que no se notara, le metían cera a la escultura. Sinceridad es no le metas cera, no metas dobleces. Por eso dice, se trata de vivir con sinceridad, no con dobleces. Yo siempre les pongo este ejemplo aquí a los alumnos. Si yo llevo vida doble, vamos así. Hoy mentí, hoy robé, hoy no sé qué, y vamos así, doblando hasta que nuestra vida queda así. Por eso dice aquí, se trata de vivir con sinceridad y humildad, la virtud que consiste en que yo sepa ocuparme y estar primero delante de Dios y los demás de mí mismos en la humildad. Por eso cuando te estás aquí, la verdad, y todo, ya saben, ¿no? Con sinceridad y humildad, la vida cristiana apoyada en la gracia y en la oración. Yo soy con sinceridad, soy hombre, soy mujer, soy cristiano, con humildad me equivoco también, me tropiezo. Si la vida espiritual no comienza teniendo conciencia de que yo no soy Dios, que soy criatura, pues no hay sinceridad ni hay humildad.
Entonces ahí dice, yo me apoyo en la gracia y en la oración, mi condición humana, mi debilidad humana, me apoyo ahí, que son luz para descubrir las llamadas de Dios en las mujeres y hombres de nuestro tiempo. Yo no voy a ayudar a que los demás descubran si yo no estoy apoyado en la oración y en la gracia de Dios. ¿Ya? Entonces ahí vamos, adelante. La vida espiritual cristiana, por eso le puse ahí, se apoya en el ejemplo de Cristo. En el ejemplo de Cristo. Sí de mi fundadora, sí de mi pero de Cristo. Promueve la vocación cristiana. Primero quiero que sean seguidores de Cristo, que más tarde se concretizará en las diversas vocaciones específicas, vida célibe, repito, vida célibe, soltera, soltero, matrimonio, vida consagrada, sacerdocio de la vida espiritual apela, tiene que ver con la inteligencia, para que esté iluminada por la fe divina. Descubra con esa luz que el camino personal y los medios adecuados para recorrerlo. Por eso se están formando, por eso leemos primero hay que formar también la cabeza. La formación de la cabeza lleva también a clarificar, a reafirmar mi fe. Y cuando yo reafirmo mi fe desde mi cabeza, ¿verdad? Yo ayudo a que con esa luz que recibí de este librito, de este rato de oración, de esta carita, de esta experiencia, ¿verdad? Yo voy a también descubrir que tengo un camino, que me tengo que apoyar en unos medios para recorrer ese camino como sacerdote, como consagrada, como casado, como soltera, como célibe. Entonces ahí está, adelante. La vida espiritual tiene que ver con la voluntad. Yo quiero promover, yo soy la promotora vocacional, ni siquiera se confiesa. Eso es verdad, eso es verdad. El promotor vocacional, a veces también nosotros no queremos celebrar misa. Vamos a hablar con la verdad, porque vamos a estar aquí en un mundo que no existe. Entonces, a ver, la voluntad para afirmarla de tal forma que pueda corresponder libre, personal, responsable, generosamente a los impulsos de la gracia. Hágalo usted. Yo deseo esto. Yo soy una persona libre, responsable, generosa. Generosa es el que da más allá. Ay, no, si Dios me no, eso no pasa tampoco. Yo soy del colegio, ya ve que aquí. No. Se les nota, se nos nota cuando hay vida espiritual. Pero si yo mi voluntad está tan clara, hoy rezo, mañana no, luego voy a un retiro, si me convierto. No, voluntad constante. Los santos nos recuerdan que toda vida espiritual consiste en procurar que cada cristiano tenga una amistad personal e íntima, de verdadero amor a su manera con Cristo hasta querer identificarse con Él. Yo lo que quiero promover, antes de promover mi carisma, antes de promover el matrimonio, el sacerdocio, yo quiero promover a Cristo. Yo quiero que tú lo conozcas. Yo quiero que tú te quieras identificar con Él, no que te identifiques con tal o cual cantante o futbolista. No, yo lo quiero presentar como modelo. ¿Cómo te lo quiero presentar? Con mi modo de vivir. Yo soy ese libro abierto que te dice quién es Cristo. Y una vez que conoces a Cristo, Cristo también te ofrece el camino del matrimonio adelante. Ahí va el tema, ¿no? Adelante. ¿En qué se basa la vida espiritual cristiana? Ustedes y yo lo sabemos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Ese proceso de comunión con Dios es toda la Sagrada Escritura, toda. Eso es la Biblia. Desde los patriarcas, profetas, los apóstoles. ¿Qué nos muestra la Biblia? Ese camino progresivo de búsqueda de Dios, de querer estar en comunión con Él. ¿Verdad? Entonces, yo pongo ahí una cita porque me cuesta mucho. O sea, si yo quiero llevar vida espiritual, es que yo soy promotor vocacional, yo soy bonita, yo soy el director espiritual del seminario, sí, muy bien, felicidades. Pero si yo no quiero
cae, el otro se levanta, pero hay del que está solo, que si cae no tiene quien le levante. Tenemos que ir con Dios. Tenemos que ir con Dios. Él es el que me levanta. Si caigo, me levanta. Es como el matrimonio. Siempre les digo, el sacerdocio depende de Dios y tú. La vida consagrada, Dios y tú. El matrimonio, Dios y tu esposa, tu esposo. La vida seria, tú y Dios. Ahí está. Entonces, más vale. O sea, yo promuevo, ¿a qué estoy promoviendo? Si yo no tengo a Dios, Él no es mi compañero, Él es un libro, Él es una imagen que yo promuevo, una estampa, pero Él no forma parte de mi vida, Él no entra en mis horarios, en mis actividades. Adelante. El Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Dijeron los discípulos, no es verdad que nuestro corazón se enardecía cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. La vida espiritual está en eso. Arde. Cuando hay vida espiritual, arde. Hay deseo de seguir escuchando, de decir, quédate con nosotros. ¿Cuánto le contamos al Señor? ¿Qué versión de nuestra vida promovemos en los demás? Esa versión ya la presentamos primero ante Dios. Más o menos, adelante. San Pablo, después de su conversión, recibe este mensaje: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que has de hacer. Fíjense bien, la vida espiritual consiste en esto: levántate y entra en la ciudad, levántate y entra primero al sagrario, levántate y entra con el diálogo con tu esposa, tú eres promotor vocacional, levántate y entra en comunión con el sagrario, pero también con tus hermanas en comunidad, entra a la ciudad, dice, y se te dirá lo que has de hacer. Fue con Ananías, se entró en la casa imponiéndole que el Dios, ¿se acuerdan? Porque a veces cuando estamos en pecado estamos oscuros, no vemos. Es bien interesante. Yo lo que quisiera es que ustedes cada uno vaya descubriendo que la vida espiritual de un promotor vocacional requiere de Dios. Comienza, se desarrolla y llega a su fin en Dios. Tengo que ver dónde me encuentro. Yo quiero que los demás recobren la vista, yo quiero que los demás descubran el llamado. ¿Y tú ya lo descubriste? ¿Tú que estás hablando ya lo descubriste? ¿Te dejas ayudar por Dios? Pregúntese. Usted es promotora vocacional, cada uno se comienza, usted cada cuando busca la dirección espiritual, usted cada cuando reza parte de lo que reza en comunidad, usted sí busca a Dios. ¿Cómo decirle al otro, levántate? Ay, es que tú no, aquí tienes un lugar en este momento. ¿Por qué la gente se nos va? Porque la gente nosotros, punto, ya está. Porque no es atractiva, punto, ya está. Tendrá otras razones, ahora está bien, ahora no te. Adelante. Al convertirse en apóstol de las gentes se comporta como un pastor, como un director espiritual de los videos cristianos. Dice, te hago entender con los entender, pero primero se levantó de él. La vida espiritual, es que yo soy director espiritual del seminario, yo no tengo dirección espiritual. Entonces vamos a ver verdaderamente, yo cómo me puedo hacer débil con los débiles, fuerte con los fuertes, si yo no tengo experiencia. Yo lo que me gusta es contar a la gente, lavarle el cerebro. No se trata de lavar el cerebro, aquí se trata de acompañar, de caminar conmigo. Y el camino que yo te propongo recorrer, yo lo voy recorriendo también. Yo también me he caído. Yo por eso me ¿quiénes van a decir que ahí faltan los espacios? Pero bueno, pues ustedes saben. Adelante, porque ya se nos fue el tiempo, niño. Los santos dicen mucho sobre la vida espiritual. San Juan Crisóstomo, ahí está, San Pedro. Adelante, un saludo a todos ellos, a Santa Teresa, nos saludamos. Mucho gusto, se los debería
Me interesa ese. León 13 tiene muchos textos. Papa León 13 dice: cuando no hay vida espiritual, teme y desconfía de tus opiniones que tienen y pueden tener una raíz mala y corrompida. Cuidado, cuando no hay vida espiritual, lo dice, en vez de construir, destruye. Aquí no se trata solo de buena voluntad, aquí se trata de que yo esté enraizado y convencido de que Dios me mueve, y yo quiero que te mueva a ti, niña, a mí. Adelante. Pío XII, no os piense vosotros mismos, sino que con sencillez os diga un saludo. Adelante, saludamos a los papas que nos echen una manita como esa. ¿Qué enseña la Iglesia sobre, hasta que no se parece por la dirección espiritual, es la vida espiritual? ¿Qué enseña? El Concilio Vaticano II recomienda así la vida espiritual a todos los sacerdotes religiosos y laicos que buscan la santidad en medio de los afanes del mundo. Ahí está el concilio, ahí están todos los documentos. Optatan Dosius, Perdidor Honoris, Martones, Almovis, Director por la vida del Ministerio de Documento de Aparecida, Carrasio, hay infinidad de documentos. Por eso no los poseímos, sino imagínense, nos damos una manera muy variada. Y este piso está muy débil. Cada que cae una persona se cuartea, pues no se vayan a caer, porque si damos el postalazo, vamos a dejar la evidencia. Adelante, el Catecismo de la Iglesia Católica, allí dice: la vida espiritual asegura en la Iglesia una ayuda para la oración. O sea, ustedes, vamos a ver, vayamos a la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica comienza diciendo: la vida espiritual es un diálogo con Dios, por eso oración y respira el Padre nuestro. Interesante, ¿no? Pero no me voy a detener en eso, ya ustedes lo verán. ¿Cuál es la meta última de la vida espiritual? Esto. Yo tengo vida espiritual como promotor personal porque quiero identificarme con Cristo. Es un apoyo en lo humano y sobrenatural. Tiene como meta la santidad. Son inundables los grandes frutos de quien lleva vida espiritual. La grande Santa Teresa, San Juan Pablo, grandísimos. Debe ser la vida espiritual, ¿verdad? La vida espiritual debe ser siempre una llamada a enfrentarse personalmente con la propia conciencia. Si yo mi vida espiritual no me enfrenta con mi vida real, debe de ser un estímulo, un aliento y un consuelo. Pero primero parto de mi realidad. Es que estoy ciego, esa es tu realidad. Bueno, pon los medios para que veas. Por eso dice, y hay estímulo, el aliento y consuelo. Adelante, niño. Madres y niños y jóvenes, la vida espiritual se trata de imitar a Cristo. Sí, es mi patrono, mi cura, sí. Cristo es bebé. Ahí está, por eso pongo las frases con las frases gordas, ¿verdad? Adelante. ¿Qué elementos integran la vida espiritual, padres, señores, niños, jóvenes? El trato personal con Cristo. Si tú no tienes trato personal con Dios, no solo con un libro con Dios, de hablar, de darte gracias, de pedirle perdón, fíjate que me he dado cuenta, hoy descubrí, hoy me vine, es un trato personal con Dios. Para el segundo elemento, profundizar mi fe. Santificación de mi trabajo. Pues si es promotora vocacional, empuje. ¿Eso qué? Ay, que yo me emocioné esto, que lo santifiques en eso. El mejoramiento del trato con los demás. Es promotora y ni siquiera le habla a sus hermanas. De comunidad es promotor y ni siquiera le habla a su esposa o a sus compañeros. Tienen un mes y medio que no se hablan como esposa. Caray. Fíjese que la vida espiritual recae en algo concreto.
servicio. Yo soy promotor porque eso no me gusta servir. Ah, no, yo soy la promotora porque a mí no me metan. Pues entonces, ¿qué promueves? Tu figura. Un mayor espíritu de comunión eclesial es promotora vocacional. No quiere estar ni en los momentos de oración ni en nada con la comunidad. Tiene que, bueno, afán evangelizador, etc. Adelante, niño. La vida espiritual es cristocéntrica. Madres, señores y señoras y jóvenes, la vida espiritual es cristocéntrica. Cristo es el centro y es el soporte para acompañar a jóvenes que tengan inquietud, deseos o al menos lo han pensado la posibilidad de seguir a Cristo. Ya se dio cuenta. Si no hay vida espiritual, no promueve usted nada, no promueve nada. Es el soporte. Ay, no, estas cosas son de la verdad. Son apariencias. Pongan aquí al gordito que se quiere hacer todo. Revienta, ¿verdad? Pónganle una torta de milanesa, es feliz. Ahí estaban, señores. Esto es lo que quería que se quede. A ver, si no hay vida espiritual, yo no promuevo nada. Yo no tengo en qué apoyarme. Yo no tengo un soporte. Yo no tengo un cimiento. Aquí está el tema. ¿Yo cómo puedo acompañar? ¿Yo cómo puedo ayudar a que el otro se soporte en su vida? Si incluso a Dios. Yo no lo trato. Yo a Dios no lo meto en mi responsabilidad. Elementos, otros, yo pongo otra vez, porque, oiga, ¿y cómo llevo una vida espiritual? ¿Cómo me haré? ¿Me compraré la moneda de la Virgen del Carmen? Evidentemente. Comience con ofrecerse en sus obras. Y ahí empieza su vida espiritual. ¿Se acuerdan? Los niños nos enseñó, gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder por tu caridad y amor. No, ahora tener más frente su televisión. Pues nunca tengo televisión en sus cuartos porque en vez de persignarse. Segundo, oración personal. Oración personal es yo me pongo delante del Señor, yo hablar con Dios, no sin libros, sin nada. A veces me ayudaría un libro para no dormirme. Que me vea y que lo veo, ya está. Es una oración personal comunitaria. Oye, esposa, vamos a rezar el rosario. Oye, amigo, vamos a rezar el rosario. Oigan, madres, Santa Misa. Dice que es promotora y nunca no va a misa. Confesión. Vivencia de mi estado de vida. Yo soy cura y digo como soy. ¿Qué pasa? No, yo soy religiosa. Se pone el hábito de lo más humano. ¿De qué va? Cuando va a aparecer, cuando va a salir. ¿De qué va? Santo Rosario. Ay, no. Yo le dije, ¿conoce este instrumento? Ahora me dijo el padre Juan, me decía, los utiliza. Hagan su rosario, se adornan, no lo rezan. Lectura de la Sagrada Escritura. Allí conozco a Dios, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo acompañaba, cómo promovía la vida de Dios en el Evangelio. Nunca leemos la Biblia, están allá como gabinetes muy mojosos. Lectura espiritual. Yo me compré este librito de lectura espiritual que me va a ayudar a formar mi cabeza, mi voluntad, mis acciones. Estudio, por eso, para orden. Así estudio, por eso estoy en esto. El estudio cuesta. Es más fácil ponerme una torta de milanesa, ¿me la como? Vamos a estudiar, ay no, luego. ¿Vean? Relación con los demás. Esto, ¿por qué? ¿Cuál es el mandamiento que nos va a abrir las puertas del cielo? El amor, la caridad, señores. Por eso la relación con los demás no es, más o menos, no, es lo más exigente. Yo no sé de sufrir a Dios en mis hermanos, en mis hermanas. ¿Usted promueve? Cuidado de los medios de comunicación. La gente metida en todo. No es que yo soy una promotora, todo el día metida ahí. Si no ya has metido al sagrario, vas a meter el corazón y la cabeza tuya y de los que lleves ahí en puras tonterías. Cuidado. Apostolado. Adelante. Tengo que acabar. Bibliografía. Uy, hay muchísima bibliografía. Mucha.
reclamaciones, hay algún problema entre nosotros. Intenté, es bien difícil abarcar todo.